Mira qué dulce. Ah, qué dulce. Mi amor, recuerda de grabar. Gracias, mi amor. Eso es lo que yo quería escuchar. Dale, Natalie, vaya manejando, no vaya a cerrar los ojos, no hay problema con eso. Pero sigan escribiendo desde qué ciudad, de qué lugar del mundo. Y me encantó ver por aquí a Maritza, que hacía mucho tiempo no la veíamos. ¿Cómo vas con ese Sí. curso de milagros? Ay, ¿dónde está Maritza? Por ahí saludó, por ahí debe Ah, estar, porque ya... aquí, estoy viendo su El foto. curso de milagros está fabuloso. Hola, Jane, ¿cómo estás? Hola, mujer, ¿a cuánto tiempo? Sí, estaba perdida, pero me encanta oírlos. Ah, qué lindo Gracias, gracias. reencontrarte. Bueno, dentro de lo que... Siempre los leo en Instagram. Qué bueno. Gracias, excelente. Bueno, entonces los que vienen por primera vez todavía, porque hay personas que están entrando, escriban número uno y así entonces voy sabiendo que es el número uno y si quieren me van diciendo desde qué lugar están presenciándonos. Y hay muchas personas que van a ver luego esto grabado. Perfecto. Gracias, Kisbel. Bueno, ¿ustedes saben de qué vamos a hablar hoy o no tienen ni idea de qué vamos a hablar? Sí saben, Marcela dice que sí, espero que sí, porque yo no tengo idea todavía de qué es lo que voy a hablar, pero vamos a ver qué me invento. Javi, ¿vas a decir algo? No, que tampoco tengo ni idea, pero si querés ya estoy investigando y le doy la constelación de los gays que la estoy armando. Todo lo que Yo venga te, de ustedes es interesante. A Cualquier ver, cosa. gracias, gracias, porque, bueno, Reyán y yo nos diferenciamos mucho en que Reyán estructura mucho, 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 es supremamente, yo la admiro mucho, yo ya le escribía una poesía para ella precisamente porque la admiro demasiado, en Él la forma en que continúa apasionado, es hermoso, ¿verdad? Me ven pero con su ah, sinceramente, mi amor, de poesía. veras que yo veía tu trabajo, cómo tú te preparas, y yo soy más del aire. Y bueno, pero de todas formas, el porqué de esta charla, por dos razones fundamentales. Muchas personas me han estado pidiendo que hable algo sobre un tema que yo abordo bastante, que tiene que ver con el análisis, la interpretación y la interpelación de los sueños. Pero hablar de la interpretación, la interpelación de los sueños, incluso de la simbología, o sea, de la semiótica del tarot, también es algo que no dentro de una perspectiva adivinatoria, porque si a mí alguien me dice, Ramiro, quiero que me mires el tarot a ver si me gano la lotería, yo le diría, pendejo, ya me la gané, no me la he ganado todavía. Entonces no podría hablar desde esa perspectiva. Y mis presentaciones son más, tengo un esquema ahí, pero generalmente yo voy dejando que me fluyan las cosas. La idea mía es hoy hacer esta presentación, dejar un espacio para que me hagan preguntas. De pronto, si no les hago una meditación, entonces dejarles una meditación con base en el tema que vamos a trabajar hoy. A mí me sorprendió demasiado que después de que estuvimos en un evento maravilloso con Joan Garriga, ¿sí? Mm, él hizo un comentario sobre un libro que yo hacía mucho tiempo había ojeado, pero no lo había leído tan profundamente como lo volví a empezar a leer y a trabajar. Y definitivamente cuando uno aborda un libro por segunda, por tercera y por cuarta vez, es como si estuviera viendo algo nuevo. Entonces, él habló de nada más y de nada menos que de Brownie Ware, no sé cómo se dice. Recuerden que yo hace 20 años llegué a este país, no hablaba inglés, en cambio ahora tampoco. Entonces, Brownie Ware, ella, cuando yo tuve este primer libro en mis manos, tal vez era de otra editorial, se llamaba Las cinco culpas antes de morir. Y hoy en día, cuando lo busqué, ya no se llamaba Las cinco culpas antes de morir, sino Los cinco mandamientos para tener una vida plena. A mí me gustó mucho cuando habló o cuando se habló la primera vez, ¿no? De lo que era esas cinco culpas antes de morir. Y de hecho también poder hablar de esos cinco mandamientos. Entonces, les cuento un poquitico para contextualizarlos lo que fue la historia de Brownie. Brownie, ella fue una mujer muy curiosa, una mujer que de alguna manera no tenía primero que todo una formación académica, estructural, no, no, no.
ella trabajaba en los bancos en Australia y resulta que ella llega un buen día y le da me mamé de trabajar en esto. Y entonces empezó a buscar trabajo por ahí en lo que resultara. Y le tocó primero que todo trabajar en un bar, haciendo limpieza. Luego trabajó de interna, cuidando una viejita. Después le resultó otra vez otro trabajo para cuidar a otra viejita. Y ella, en su historia, empezó a confrontarse mucho con un aspecto existencial muy fuerte. Y era sobre el arrepentimiento o las culpas que las personas se llevan o a la tumba o se dan cuenta antes de morir. Entonces ella en su libro plantea algo muy interesante y es que ella empezó a hacer como una investigación, sin ser una investigadora, pero le gustaba mucho el arte, escribir, una gran lectora, y entonces empezó a organizar no eran podcasts, ¿cómo era que se llamaba primero? Lo que se escribía, la gente hacía un post. Y entonces empezó a descubrir que habían 5 culpas que las personas esencialmente manifestaban antes de morir. Y lo curioso del caso es que cuando yo supe de esto hace más de 20 años, o hace más o menos, sí, eso 20 años, había una digamos, un orden. Amiga, cuando tú tengas Linda, certeza, sí me estás con el avisas micrófono para abierto, escribir Linda. en el chat Pero operacional, ya, romper el círculo, pero ya voy ¿cierto? Yo a voy silenciar a a escribir todos. mañana para... Ok, listo. Entonces, ella empezó a dar como un orden. Y en ese orden, según el libro de ella, de lo que más se arrepentía la gente era de no haber podido vivir una vida auténtica, una vida que fuera fundamentada en sus propios deseos. Las personas generalmente viven una vida porque eso es lo que quería papá o mamá, o la tía mueca que pagó la universidad, o el primo mocho que le ayudó yo no sé con qué. Y después le endosamos esa directriz de nuestra vida, y principalmente las mujeres, al marido, porque es que el marido es lo que quiere, esto es lo que hace. Y por eso me he acordado de algunas personas que han asistido con nosotros aquí en Constelaciones, donde descubren realmente que no habían podido ser ellas mismas y quieren ser ellas mismas. Pero lo curioso, porque ella habla de 5 culpas, y lo voy a hablar en el orden en que ella los manifiesta, ¿sí? La primera es no haber podido vivir una vida auténtica, es decir, no haber podido ser ellos mismos. La segunda decía, ojalá no hubiese trabajado tanto, ¿sí? Lo tercero, ojalá hubiese tenido el valor de expresar mis sentimientos. La cuarta, ojalá no hubiese perdido el contacto con amigos importantes de mi vida. Esa es la cuarta. Y la quinta, ojalá me hubiese permitido ser feliz. Curiosamente, me sorprendió porque yo pues estaba, y es que voy a hacer una charla sobre la realización del ser para que las personas puedan ser ellas mismas. Y cuando me encuentro con que en la encuesta que yo hice, yo diría más de 1.500 personas, de las cuales me dieron más de como 300, 400 respuestas, lo que me respondieron primero fue no haberme permitido ser más feliz. Segundo, no haber vivido una vida auténtica. Y lo tercero, haber trabajado demasiado y descuidarme en lo personal. Es de lo que más las personas están arrepintiendo en su propia vida, en su propia existencia. Entonces, con base en eso, yo quise hoy estructurar una charla basada en unos elementos importantes. Primero, pues obviamente el tema de la felicidad.
¿Qué es ser feliz? ¿Por qué las personas no son felices? Me gustaría que cada uno empezara a reflexionar un poco. ¿Qué significa para usted la felicidad? ¿Qué significa para ti ser feliz? Quiero que de pronto puedan tomar nota, ojalá puedan tomar nota para cuando yo vaya luego desenvolviendo el tema, podernos dar la oportunidad de profundizar en esto y descubrir un arquetipo que para mí es muy valioso. Y ahorita les voy a hablar lo que son los arquetipos, porque mucha gente dirá, no entendemos un carajo de qué son los arquetipos. ¿Por qué no somos felices? ¿O por qué nos falta más para ser más felices? Quiero que también reflexiones un poco, ¿sí? Sobre lo siguiente. Si el año 2025 hubiese sido un año de más felicidad en tu vida, ¿qué es eso que hubieras hecho para haber sido más feliz? Quiero que reflexiones un poco sobre eso. ¿Qué es eso, no? Otra pregunta que me gusta hacerle a mis pacientes. ¿Quién o qué te impide ser feliz? ¿Qué o quién? Porque muchas veces nosotros no nos damos la oportunidad de profundizar en ese tema de a quién le estoy endosando yo mi posibilidad de ser feliz. Javi, ¿de dónde viene la palabra gay? Imagino que viene por ser feliz. Gay es alguien muy Sí, alegre, muy... muy- alegre, feliz, ¿sí? Entonces, yo quiero articular esos tres ítems que fueron los que las personas fueron respondiendo dentro de la encuesta que hice para darle una directriz, luego escuchar algunas preguntas y finalmente ponerle a meditación e invitarles que muchas personas me han dicho que quieren que yo les haga un curso nuevamente, que varias personas aquí ya han participado en cursos que yo he dictado. Entonces, en ese sentido sería esa la directriz. Dentro de lo que me propuse a estudiar un poco sobre el tema de la felicidad, hay un creador de lo que es la psicología positiva, Martin Seligman, que él creó lo que era como un modelo llamado PERMA. Y él lo reduce o lo resume, eso es por sus iniciales en inglés, le puso ese nombre, PERMA. Cuando hacemos referencia a eso, entonces él habla de el placer, el compromiso, nos comprometemos o no nos comprometemos, las relaciones, o sea, la importancia de las relaciones, el significado, hasta qué punto nosotros estamos siendo cuestionadores del significado y yo incluso diría del sentido de nuestra vida. Y lo último serían los logros, o sea, placer, compromiso, relaciones, significado y logros. Es sobre lo que él fundamenta e investiga el camino de la felicidad del ser humano. ¿Por qué no estamos siendo felices? ¿Qué nos está impidiendo ser felices? ¿Quién nos está impidiendo ser felices? Y en estos días atendía yo una paciente que estaba bastante infeliz y le estaba echando la culpa a su marido por lo que ella estaba viviendo, por lo que estaba atravesando. Y yo le decía algo que conversábamos incluso en estos días con Tarso, que dio una clase bien sabrosa. Por ahí está nuestro querido amigo maestro Tarso. Como es de bueno uno echarle la culpa a los demás. Pero cuando yo le echo la culpa a los demás, no me estoy asumiendo como adulto. Entonces, cuando yo digo que no soy feliz porque mi marido, porque mi novia, porque mi esposa, porque mis padres, entonces en última instancia estoy endosando algo que realmente, si yo profundizo, puedo reconocer
que es una responsabilidad mía. Y en una de las presentaciones o en uno de los libros de Joan Garriga, que ahorita se los mencionaba, él decía, les tengo dos noticias, una mala y una buena. ¿Qué quieren escuchar ustedes primero, la mala o la buena? Escriban ahí. ¿Qué quieren escuchar? A ver, yo veo. A ver si están despiertos. La mala. ¿Quién más escribe? La mala, la mala, la mala primero, la mala. Ah, la buena, dice Tatiana, la mala, la buena. Bueno, van ganando la mala. Entonces voy a empezar respondiendo la noticia, dando la noticia mala. La noticia mala que dice Joan Garriga es que nadie te puede hacer feliz. Absolutamente nadie te puede hacer feliz. Y la noticia buena es que nadie te puede hacer infeliz. Nadie te puede hacer infeliz. Marcela, levantaste la mano. ¿Quieres hablar algo? A mí me encanta porque vamos ahí terciando y si me estoy desviando mucho, vuelvo y me anclo y si no, Reyan me jala las patas y me aterriza porque ella es genial para eso. Oh, la amo tanto. Dale, Bueno, Marcela. acá tenés una compañera de Reyán. No, mentira. Perfecto, gracias. Muy, muy en mi corazón, Reyán. No, yo tengo una frase que tomé, ¿no? Que dice, nadie puede hacerte infeliz sin tu consentimiento. Y entonces podrías también decir que nadie puede hacerte feliz sin tu consentimiento. Porque el único que es responsable de tu felicidad es uno mismo. Bueno, ahí y utilizas una palabra que es muy importante y muy significativa y es el tema de la responsabilidad. ¿Y qué es la responsabilidad? A mí me gusta mucho mirar la etimología de las palabras. Y la responsabilidad no es una cosa distinta que la habilidad para responder. Y de hecho, entonces, dentro de lo que es ese camino de encontrarse con la propia fuente de la felicidad, es un camino donde uno va alternando el mundo interno y el mundo entorno. ¿Sí? ¿Cómo voy a ir alternando ese mundo interno y ese mundo entorno? Pregunta que me gusta hacer básicamente. ¿Los niños tienden a ser felices o no? Sí, todavía no tienen estructura de lo que es negativo. Ahí viene un asunto que yo cuestiono. Por eso es tan interesante volver a ser niño. ¿Sí o no, Tarso, que vos sos un niño grande? Me estaba preguntando una cuestión, queridos amigos. Un niño estaba haciendo una oración a Dios y llegó un sabio y dice a él, mira, tengo dos noticias para ti, una buena y una mala. La mala es que Dios no está te escuchando y la buena es que cuando tú estás haciendo esta oración, está haciendo muy bien para ti. Bueno, muy interesante eso. Esa es la buena. Y yo diría que hasta uno puede alternarlas. Porque a la Dios sí Sí, estaba escuchando y no le estaba haciendo bien según de dónde venga esa oración. ¿Por qué? sí. Porque muchas veces ahí viene un tema muy interesante que hace referencia a lo que son los prejuicios. Pregunta, ¿los niños piensan? ¿Un niño de 5 o 6 meses piensa o no piensa? Usted, aquí viene una pregunta que me hicieron alguna vez, sobre todo con el tema de a ver si, dizque para ver si yo ya había aprendido inglés. Y me decían, ¿usted en qué idioma piensa? Y el idioma está sujeto ¿a qué? A palabras. Ojo, Victoria dice que si piensa, un niño de 6 meses pensará, ya tendrá la estructura del pensamiento. Ahí es un asunto bastante fregado. ¿Por qué?
Porque cuando a mí me preguntan en qué idioma pensás, pues obviamente yo digo, no, yo pienso todavía en español, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, todo pensamiento está estructurado por palabras. Y una cosa es la imaginación, que se ha comprobado que es la inteligencia básica del ser humano. Por eso hay un asunto, pero ojo, es que dice, lo hace en forma visual. Imaginar es pensar. Ojo con esto. Y Javi, vos que sos artista, imaginar es pensar. Sí, claro. Sí, puedes imaginar y pensar en imágenes, video. Yo como arquitecto, o sea, Pero ¿qué es un pensamiento entonces? puede ser de palabra, o sea, puede ser de lenguaje o puede ser de imagen, o a veces de ¿Será que lo que le sensación. antecede a un pensamiento puede ser primero las imágenes? Usted llega a un niño y le Es pone muy probable, una sí. manzana y él no tiene ni puta idea que eso es una manzana porque todavía no ha entrado en el mundo de la simbología de las palabras. Todo el ¿Sí? lenguaje simbólico, o sea, el pensamiento y todo eso viene de Pero imagen. entonces Antes que ahí existan las y ojo palabras, con la esto, gente porque es pensaba que en imágenes. aquí es donde quiero entrar en un tema que a mí me apasiona, ¿sí? A ver, Y es el mundo del inconsciente. Me ahí gustó, como lo está. decía Tarso en estos días, no hablar del mundo del inconsciente, sino la raíz de la conciencia, ¿sí? Y Sí. entonces, cuando una persona se quiere cuestionar, porque vamos a mirar, hasta dónde nosotros podemos confundir la alegría con la felicidad. ¿Un perro es feliz o un perro es alegre cuando volea la cola? Será instintivo, porque es que ahí es donde nosotros y en la psicología tenemos que observar o nos conviene observar el mundo de las emociones, porque ahora alguien habló de eso. Y la palabra emoción quiere decir energía en movimiento. Y nosotros venimos básicamente con 4 emociones básicas. Una es el miedo, la otra es la alegría, la otra es la tristeza y la otra es la ira. Y cuando esta emoción no se maneja apropiadamente, en psicología decimos que se convierte en una emoción secundaria. La emoción secundaria del miedo sería el pánico, la fobia, la ansiedad. La emoción secundaria de la alegría sería la manía. Sí, como emociones que en psicología se llaman patológicas. De la tristeza sería la depresión y de la ira el rencor. Pero estas funciones en el ser humano, estas emociones básicas, tienen una función trascendente. En el ser humano, el miedo se convierte desde la función trascendente en prudencia. La alegría en felicidad. La tristeza en capacidad reflexiva y de análisis. Y la ira en coraje para alcanzar los objetivos. ¿Sí? Ojo, que esto aquí nos pone sobre una base esencial, porque hoy quiero articular 2 temas esencialmente. Había mencionado 3 de las 3, o sea, los 3 ítems de la encuesta que hice. Y entonces, cuando miramos esencialmente las 2 respuestas que más puntuaron, ¿no? Una, la que tiene que ver con no haberme permitido ser más feliz. Y esa felicidad está intrínsecamente ligada con la autoestima. Pregunta, ¿un bebé, un recién nacido, nace con buena autoestima o no nace con buena autoestima? Respóndanme ahí en el chat. Ahorita le doy la palabra a Mónica y a Marcela que me pidieron la palabra. ¿Nace con buena autoestima o la buena autoestima se construye? Se construye, se construye, se construye. Bueno, nace, correcto. ¿Por qué? Un niño de 3 meses tiene tan buena autoestima que si se despertó a las 3 de la mañana con hambre, llora
y no le importa si el papá y la mamá están por allá revolcándose en la cama, ella está teniendo un orgasmo, o dirá, ay, no, qué pena, cómo les voy a interrumpir ese idilio tan lindo. No, 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 yo tengo que esperar. Ay, no, 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 están durmiendo, ¿cómo voy a yo? No, él tiene tan buena autoestima que inmediatamente llora porque dice, hey, aquí estoy yo, primero yo, segundo yo. O sea, el bebé nace con una buena autoestima y está buscando su plenitud, está buscando su felicidad, está buscando satisfacer sus necesidades, pero con lo que nosotros llamamos la educastración, nosotros nos vamos negando, no, mi amor, eso no se hace, ¿cómo se le ocurre? Que esto empiezan a plantearnos un montón de cosas que nos van limitando en el encuentro con nuestro placer. Ahora, ay, entonces vamos a hacer lo que nos dé la puta gana, porque entonces, para que no vaya en contra de mi plenitud, de mi felicidad, de mi amor propio y mi autoestima. No, porque el ser humano tiene esa capacidad reflexiva. Entonces, cuando nosotros miramos dentro de lo que es el potencial humano, ese potencial en esa expansión, y antes de hablar del potencial humano, quiero darle la palabra a Mónica y luego a Marcela, que me tiene la mano levantada. Por ahí hubo un Gabriel que levantó la mano, no sé si ya se le despejó la duda o se cansó con la mano arriba. Mónica, ¿ibas a decir algo? Y justo cuando preguntaste que si un niño de 6 años tiene, De 6 meses, piensa, no, cuando dijiste si un niño pequeño, no, de de seis seis años, meses, lo puse de 6 meses. de 6 meses, piensa, yo vengo en el carro camino a la casa, pero vengo con mi nieta que está escuchando, y ella dice, sí piensa. Claro que sí, la niña de 6 años ya tiene, porque Olá, Moniquita! Beijo, Hola, querida! Que un lindo gusto. que está com a neta! Mira, Oh, saludos, se conocemos! ahí está Salomé. Olá! Salomé. Perfecto. Bem-vinda a los Estados Unidos, mi Mira, amor! y gracias Mónica por presentarnos a tu nieta, tu linda nieta y con ese nombre tan bello que tiene, porque ojo con esto, eso me invita a pensar y por eso yo vuelo con las cosas y por eso Rayán es la que me ayuda tanto, porque yo recuerdo cuando estaba en la universidad y entonces una profesora me invitó a leer a un gran autor, Matthew Lipman. Él escribió unos libros que se llaman La filosofía para niños. Recuerden que para la palabra filosofía, filos quiere decir amor, sofía, sabiduría. Y él hizo una propuesta a la UNESCO, donde decía, a los niños no hay que enseñarles nada, no hay que meterles tanta teoría. Los niños son filósofos por naturaleza, ellos preguntan de todo. ¿Y qué hacemos los papás? Usted sí pregunta bobadas, ¿qué hace callado? Yo no sé qué. Y entonces le castramos ese anhelo de saber. Y recuerdo que hice un experimento, gracias a esa profesora, me fui para una escuela de niños y niñas de 7, 8 años a hacer un experimento. Y el experimento era muy sencillo. Les puse una manzana en el pupitre, en el escritorio, y les dije, niños, hablen todo lo que quieran, pero díganme si esa manzana está viva o está muerta. En 10 minutos hablen entre ustedes y me dan una respuesta. Los niños empezaron a hablar entre ellos, Al final dije yo, bueno, a ver, ¿a qué conclusión llegan? Y llega un niño y me dice, profe, que me decían profe, esa manzana está muerta porque la arrancaron del árbol y eso es como cuando a uno lo arrancan de la vida. Esa disquisición estuvo interesante. Pero ahí levantó una mano una niña y me dijo, no, profe, esa manzana está viva porque si usted la siembra en la tierra, de ahí sale un árbol. Puta. Y de ahí se me acerca un niño y me dice, profe, la luna, ¿por qué no se cae? Y yo no tengo ni puta idea, vaya, pregúntele a su mamá porque estoy más perdido que Adán y Eva el día de la madre. Así de sencillo. Los niños son filósofos por naturaleza porque ellos primero, ¿sí? Piaget, que fue el gran investigador del desarrollo cognitivo de los niños, él planteaba, primero está lo presimbólico, ellos viven el animismo, ven una nube que se mueve y ellos pueden pensar no, sentir, eso está vivo o alguna cosa, simplemente ven el fenómeno. Por eso me gusta como lo dice César Hernández, los niños lo saben todo pero no tienen conocimiento de nada. Es muy distinto tener conocimiento a tener sabiduría. Y en ese orden de ideas, entonces un bebé viene con esa predisposición para ir estructurando un lenguaje.
¿Ya? Marcela, ¿ibas a decir algo? Sí, quería traer a colación de lo que estás hablando una anécdota que escuché acerca de John Lennon cuando era chiquitito, que la maestra le pregunta a los niños, escriban en un papel, la tarea es poner qué van a hacer cuando ustedes sean grandes. Entonces todos los niños en la clase cuando volvieron al otro día escribieron, quiero ser maestro, quiero ser médico, bombero, etcétera. Y le preguntaron a John Lennon, ¿y tú qué pusiste? Y él le dijo, yo, ser feliz. Entonces la maestra le dice, le manda una nota a la madre diciéndole que él no había entendido la consigna. Ujú. Entonces él le dice a la maestra, perdone, pero usted no entendió la vida. No es que él no entendió la consigna, sino que él la tenía muy clara, sabiendo que él había nacido para ser feliz. Y eso es lo que yo intento transmitirle desde que es bebé a mi hijo, que él nació para ser feliz, porque creo que es algo que nosotros culturalmente nos vienen tapando o nos vienen escondiendo. Y es una verdad muy grande que si nosotros Marcela, pudiéramos. ¿por qué entonces las personas me respondieron en la encuesta que no haberse permitido ser más feliz? ¿Por qué las personas no están siendo felices? ¿Qué nos dice Yolimar? Placer Porque saludarte, nadie Yolimar. nos Hola, enseñó un placer eso. para ustedes también. Saludos, feliz noche. Estoy escuchando y qué rico esta diatriba y esta discusión sabrosa, ¿no? Porque hablaban de lo importante que es escuchar, ver a esos niños que los llamamos sin filtros, ¿no? Los niños de ahora dicen cosas y sí, bueno, data de muchísimos años que a todos nos dicen no digas esto, a silencio, sé prudente, todo, pero esas reglas o esas normas de convivencia es paradójico porque aunque deben existir normas de convivencia, también terminan cercenando esa posición, esa frescura, esa libertad, esa pureza desde que somos niños y vamos creciendo en que no me da pena molestar, no quiero incomodar, no puedo decir nada. Terminamos frustrando porque obviamente hay niños que hoy los vemos que ya terminan siendo hasta adolescentes y adultos con condiciones que son sin filtro y nadie los puede cercenar. Pero también es cierto que hay muchos de nosotros que ya de adultos terminamos viendo hacia atrás y recordando, sí, somos bien comportados, respetuosos y un montón de lineamientos que tenemos, pero venimos con esa línea de papá y mamá de que no podíamos decir nada. Entonces, ¿hasta dónde es bueno y Y hasta dónde es malo? hasta dónde es bueno y hasta dónde es malo. Antes de darle la palabra a Gabriel, hay un asunto que a mí me llamó mucho la atención, porque a un niño también le preguntaron, a una niña, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Y ella dijo, yo cuando sea grande quiero ser visita. ¿Por qué? Porque cuando llegaban visitas, el papá y la mamá no peleaban, cocinaban mejor, le daban más carne, en fin, o sea, quería ser visita cuando fuera grande. Miren eso qué tan profundo y tan simbólico puede ser. ¿Por qué querer ser visita? ¿Eso de qué nos está hablando? ¿De una autoestima, que es un amor hacia sí mismo, o una heteroestima, que es amar más a los otros? Más importante la visita, más importante el otro. Sacamos la mejor vajilla para los otros, en fin. ¿Y cuánto nos cuesta a muchos de nosotros todavía priorizarnos? Y eso es una de las cosas que también, vuelvo y reitero, yo nunca me canso de admirar a mi amada Reyán porque ella sí es muy, muy, muy posesionadita en ese sentido. Gabriel, abre tu cámara, me gustaría, para ver cuál de todos los Gabrieles que conozco sos y contanos. Ah, hola Gabriel, ¿cómo estás? Abrí micrófono. Jaime Gabriel, qué pena, estaba un poquito así, salí del gimnasio, entonces estaba así como No, que corriendo, normal, ¿sabe? usted se Claro, quiere mucho a sí mismo, que está en el gimnasio, está dando buen me quiero, ejemplo. me quiero bastante. Bueno, Ramiro y compañeros, eh, esa pregunta que le hicieron a esa persona o que las personas responden en sus últimos días de que no hacerse feliz, yo creo que está muy acorde con el tema de las programaciones que nos dan como niños. Usted dice, bueno, si un niño le pregunta qué quiere hacer en una escuela, dice, bueno, quiero ser bombero, quiero ser médico, pero eso es porque ya lo vio.
Pero si ese niño se cría en el campo y no ve nada, y solamente ve un árbol de mango, no sé, una palma, y le dicen qué quiere ser, muy seguramente dice, no, yo quiero ser un palo, un árbol, quiero ser una fruta o quiero ser una vaca, porque es lo que está viendo. Pero cuando nos programan con todo eso que nos programan, que, perdona que te diga eso, con tanta basura, incluso con la religión, con todo eso, confundimos la felicidad con posesión de algo. Entonces decimos, ah, yo soy feliz Sí, cuando tenga dinero. Tenemos dinero y no somos felices. Ah, yo soy feliz si tuviera excelente salud. Tengo una excelente salud y no soy feliz. Ah, yo soy feliz si tendría una esposa maravillosa. Tiene una esposa maravillosa, pero tampoco eres feliz. Ah, yo sería feliz si tuviera hijos. Y como que en esa carrera de la felicidad, nunca tenemos felicidad porque no vivimos el momento presente, lo que tenemos en el momento, lo que sí. pienso. Excelente, gracias Gabriel. Y es muy importante, y en estos días veía un videíto que de pronto en el grupo que voy a crear para lo de la clase que voy a dar, me gustaría compartirlo y tiene que ver precisamente con un padre que hizo un abordaje espectacular cuando un hijo le dijo, ay, yo quiero ser un terián. Terián, sí, soy un lobo. Y ese papá muestra cómo serían 3 modelos de papá, ¿sí? Y me fascinó. Luego se los comparto, pero en una última instancia es basado en esa filosofía para niños. Ayudarles a desarrollar un pensamiento crítico, no criticón, sino un pensamiento crítico basado en qué. Porque es que el ser humano tiene esa capacidad de ser reflexivo. Yo nunca he visto un perro que diga, no, yo quiero ser mejor perro que la semana pasada. No, 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 yo quiero ser mejor, ¿por qué no en vez de ser perro quiero ser una vaca lechera y que dé bastante leche? ¿Sí? Pero el ser humano sí tiene una proyección. Por eso Martin Luther King decía, la peor tragedia de la vida no es la muerte. La peor tragedia de la vida es una vida sin sueños. ¿Y cuáles son tus sueños? Pero como decía Gabriel, ¿será que mis sueños están basados en el tener? ¿Y será que es que de pronto también me están vendiendo la idea de que es mejor no tener? Ismael Cala nos lo enseñaba en estos días, ¿te acuerdas, Linda? Cuando él decía, hay gente que dice, ay, no, yo quiero ser feliz, pero no necesito dinero. Y Ismael Cala decía, bueno, yo quiero ser feliz y ser rico. ¿Cuál es el problema? Yo puedo querer ser feliz y ser rico. Tamara, estabas allí, ¿verdad? ¿Recuerdas? Una conferencia maravillosa y es eso, porque también hay veces nos van suplantando unas ideas por otras, pero no nos damos la posibilidad nosotros de cuestionarnos, de ser críticos ante nuestro propio pensamiento o ante nuestras propias creencias que muchas veces, valga la redundancia, creemos que son pensamientos, pero que no es realmente un pensamiento, sino que es algo que nos instauraron y que nosotros, peor aún, no fuimos capaces después de hacer un discernimiento sobre eso que nos instauraron. Y ahí es donde, dentro de la psicología transpersonal y profundizando en lo que Abraham Maslow hablaba de la realización del ser y lo que también decía, espere que por ahí hay un micrófono abierto, voy a silenciar, silenciar a todos y pueden abrir, perfecto. Entonces, Abraham Maslow, y más aún todavía, dentro de esa línea de la psicología humanista, Víctor Frank hacía una pregunta. Y yo les quiero hacer una pregunta a ustedes también y me van respondiendo ahí en el chat. ¿La vida tiene sentido o a la vida hay que ponerle sentido? Escriban los que digan que la vida hay que ponerle sentido, diga ponerle sentido. Y los que digan tiene sentido, escribir tiene sentido. ¿Qué dirían ustedes? ¿Tiene sentido? Dice Marcela. Ramiro, ¿me pueden aceptar que estoy en sala de espera para entrar por el computador? Sí, ya creo que ya te di permiso para que entrara. Ya está. Perfecto. Excelente. Tiene Estamos sentido. viendo, ahí va. Hay que ponerle sentido, ponerle sentido. Dirían los dos. Buscamos en la vida el sentido. Es lo que planteaba exactamente Víctor Frank. ¿Y por qué buscamos sentido? Que cuando nosotros buscamos algo es ¿por qué? ¿Por qué lo buscamos?
Alguien me decía en estos días que me llegó y me decía, a un paciente, y me decía, Ramiro, estoy más perdido que un putas. Y yo, felicitaciones. Y me dice, ¿cómo así? Y yo le digo, claro, ¿cómo así que felicitaciones? Y estoy muy perdido. Yo le decía, ve, si yo te digo que encontré la billetera, ¿qué había pasado primero? Pues se había perdido. O sea que yo para encontrarme primero me tengo que perder. En la mitología le pasó a Pinocho, ¿sí? Que le estaban creciendo las orejas de burro y todo lo demás. Dentro de la simbología, los muñecos, ¿no? De lo que hace referencia. Entonces, hay personas que dicen que hay que ponerle sentido a la vida. No, la vida de por sí tiene un sentido, y digamos así también, porque hay una diferencia entre lo que es la vida y la existencia. Mi existencia y mi vida tiene un sentido. Yo no se lo pongo, lo tiene. Y lo importante y más conveniente y saludable es yo no solamente poderle encontrar el sentido a esa vida, sino también el significado, porque no es lo mismo el sentido que el significado. ¿Qué significa para mí yo estar en esta época, haber nacido en 1966, en la familia que yo nací, con los hermanos que me rodearon, siendo yo el menor de 9 hermanos? ¿Qué significa eso para mí? ¿Qué sentido tiene? Entonces, aquí viene un asunto. La vida, efectivamente, tiene un sentido. Aquí está la muerte que llamamos nosotros. Bueno, ese concepto de muerte, porque miren este tema basado en lo que les estaba mencionando del libro de Browning, ¿sí? Cuando habla la culpa antes de morir, cuando estoy a puertas de morirme, y leía un relato en el libro de ella, una señora que se quejaba, y es que yo por qué permití, y es que ese vergajo de mi marido, y es que los hijos me controlaron la vida, y después el Pepito Jiménez, y cómo es de bueno echarle uno la culpa a los demás. Entonces, aquí viene un punto. ¿Cuál es el opuesto de la muerte? Escriban ahí. Quiero ver qué es lo que escriben. La vida, la vida, la vida, la vida. Nacer, ¿no? Vivir, el renacimiento. Bueno, Eckhart Tolle, él dice que el opuesto de la muerte, él dice que es el nacimiento. Para mí, no. Para mí es la concepción. Y eso, la maestría que nos da Tarso en su clase de cuando se funde el espermatozoide con el óvulo, que surge allí, es una nueva existencia. Ya había una vida que le antecedía, el espermatozoide estaba vivo, el óvulo estaba vivo, o sea que había una vida que venía fluyendo desde mucho, mucho atrás. Y en esa existencia, cuando se juntaron el óvulo y ese espermatozoide de mi padre, surge esa existencia particular de Ramiro Serna, ¿sí? Y entonces, aquí viene, y estoy, esos primeros 9 meses, ¿cómo fue eso? ¿Qué sentido y qué significado tiene que de pronto, si yo hubiera sido el primer hijo y que de pronto mi papá y mi mamá no se habían casado y el susto tan hijo de puta, que qué ir a hacer, qué le vamos a decir a Pepito, a los suegros, una cosa y la otra? Entonces, todo eso nos va cargando a nosotros significativamente, ¿sí? Y en ese sentido, cuando nosotros somos capaces de cuestionarnos para encontrar, ojo, para encontrar ese sentido de vida, podemos hacernos 5 preguntas básicas. ¿Qué y quién soy yo? ¿Qué soy yo y quién soy yo? La segunda pregunta, ¿de dónde vengo? La tercera pregunta, ¿cuáles son mis valores? La cuarta pregunta, ¿hacia dónde voy? Y la quinta pregunta, ¿cuál es mi tarea? ¿Cuál es mi misión en esta vida? Yo le preguntaba a mis estudiantes cuando yo era profesor de ética, ¿para qué fue hecho un televisor? Y rapidito me decían, para ver fútbol, para ver noticias, para ver telenovelas. ¿Y para qué fue hecha una licuadora? Para licuar las frutas y tomarme. ¿Y para qué fue hecha una bicicleta? Ah, para hacer deporte, para transportarme. ¿Y usted para qué fue hecho? ¿Ah? Quedaban mirando para el páramo. Muchos me decían, no tengo ni puta idea ni para qué fui hecho. Qué fácil responder para qué fue hecha una bicicleta, un computador, un televisor, pero ¿y tú para qué fuiste hecho?
¿Te has cuestionado eso? Y peor aún, cuando tú crees o sabes, porque no es lo mismo creer que saber, que fuiste hecho para algo y luego, puta, no estoy pudiendo realizar para lo que yo fui hecho. ¿Cuál es esa frustración? ¿Qué te impidió? Hace unos días le hacíamos una constelación a alguien y nos decía, es que a mí me inculcaron que tenía que estudiar algo que diera dinero. Bien, Gabriel lo decía ahora, Jaime Gabriel. Porque pues nos invitan en el tema del tener. Y también hay veces nos dicen, no se preocupe tanto por tener no es importante. ¿Según quién? ¿Según cómo? ¿Según cuándo? ¿Cuál es el problema de uno tener? ¿O será que lo que tengo me tiene a mí? Ahí es donde viene un tema bien significativo que me encanta. Cuando lo trabajamos, aquí hay varias personas que hicieron el curso conmigo de la realización del ser, porque para mí se conjugan perfectamente esos dos elementos. El elemento de permitirme ser más feliz es conectarme con un arquetipo que a mí me encanta, ¿sí? Y enseguida les voy a explicar lo que tiene que ver con los arquetipos, que es el arquetipo del loco. Ser muy loco. Por eso el libro mío se llama Ramiro Serna, Locura, Reflexionando. Porque entonces comprendemos que la vida tiene este sentido y que yo vengo, ojo, del mundo más inconsciente o la raíz de la conciencia, como lo llamaría Tarso, porque no existe un inconsciente absoluto, ¿sí? ¿Hacia dónde? Hacia el mundo de la conciencia. De lo más inconsciente hacia lo más consciente. Entonces, cuando una persona está buscando poderse realizar, ¿qué es eso de poderse realizar? La palabra claramente lo dice, izar lo real que hay en ti. Y por eso muchas veces en constelaciones, es que yo no estoy pudiendo ser yo mismo, es que yo no estoy pudiendo ser yo misma, no te estás pudiendo realizar. La realización del ser. Pero ¿cómo sabemos entonces cuáles son tus potenciales cuando hablamos de los valores, de lo que está inmerso dentro de ti? Y aquí viene un elemento muy importante, esencial, que cuando nosotros, y sobre todo desde la psicología transpersonal y las constelaciones familiares, que mi amada Reyán y yo somos coordinadores de la comunidad hispanoparlante del maravilloso Instituto Inmensa Vida, fundado por Tarso, que ahí lo tenemos. ¿Qué queremos nosotros ver, descubrir a través de las constelaciones? Que una persona se pueda realizar y encontrar el camino de su libertad. Porque, ojo con esto, suena muy bonito en las canciones, libre como el viento, libre como las palomas, pero no, una paloma no es libre, ella está sujeta a su instinto. ¿Qué es lo que determina en el ser humano su potencial de realización? La creatividad. Usted nunca ve una golondrina muy creativa diciendo, no, el próximo nido lo voy a construir de 3 pisos y lo voy a construir en Brickell porque es que allá es más costoso que hacerlo por allá en Hialeah. El ser humano busca su creatividad y ahí es donde se dice que fuimos hechos a imagen y semejanza del Creador, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vamos a investigar dónde está ese potencial creativo mío, bueno, les tengo una muy buena noticia. Rolando Toro, que mi amada Reyán es especialista en la biodanza, y él hablaba del instinto creativo, ¿sí? Es un instinto que nos permite ir más allá, no quedarnos en lo meramente animal, ¿ya? Y entonces, Carl Gustavo Jung, él hizo referencia cuando hacía sus trabajos con este Sigmund Freud y tuvieron 2 discusiones esenciales. Una, por el concepto de la libido, porque Sigmund Freud decía que la libido era energía sexual únicamente. Carl Gustavo Jung decía, no, la libido es energía vital.
no es solamente sexual y mucho menos genital. Es un potencial libidinoso, es un potencial de vida y consecuentemente con el ser humano creativo. Entonces, Carl Gustav Jung habló de lo que vamos a mirar estos aspectos: el inconsciente, que es distinto a lo inconsciente, y la conciencia, que es distinto a lo consciente. Cuando nosotros hablamos del inconsciente, me gusta hacer siempre una analogía. Vamos a suponer que el inconsciente es el océano. Es algo inmenso. No lo puedo abarcar en su totalidad. ¿Sí? Ese sería, por decirlo de alguna manera, el inconsciente. Y cuando nosotros estamos en el vientre materno, estamos en una condición como si fuera el océano. De hecho, incluso donde se empieza a desarrollar el embrión, tiene los mismos componentes del agua de mar. ¿Sí? Entonces estamos en el inconsciente. Carl Gustav Jung habló de dos inconscientes: el inconsciente colectivo y el inconsciente personal. Bueno, Freud habló del personal. Inconsciente colectivo: por el mero hecho de yo ser un ser humano, vengo con una carga de información potencial imaginativa. Ojo, imaginativa. Por eso la inteligencia básica del ser humano es la imagen. La de un perro es lo olfativo. Entonces, viene todo ese potencial en mí, está en el inconsciente colectivo. Freud hablaba del inconsciente personal, que es toda esa información que voy almacenando como en una bodega oscura desde el momento en que estoy en el vientre materno. Sería el inconsciente personal, más lo que me pasó cuando tenía 6 meses, 1 año, 8 años, 15 años, 20 años, y todo eso. Y se dice que el 95% de nuestros actos son inconscientes. ¿Ya? El inconsciente. Entonces está el inconsciente colectivo y está el inconsciente personal. Algo que creo fundamental que nos dejó Bert Hellinger: el inconsciente familiar, que podríamos decir que está en un punto medio entre ellos dos. Pero ojo con esto: el inconsciente no es lo mismo que lo inconsciente. Si el inconsciente es el océano, lo inconsciente es lo que está en el océano. Hay un pececito rojo, hay un pececito amarillo, hay una estrella de mar, hay un pulpo, hay un tiburón, hay una ballena. Eso es lo inconsciente. Lo inconsciente es lo que está en el inconsciente. La conciencia, por contraposición o por analogía, podríamos decir que es el cielo. ¿Sí? También inabarcable en su totalidad. Y podríamos decir que entonces nosotros venimos desde lo más inconsciente, desde la raíz de la conciencia hacia la conciencia. Pero es distinto lo consciente. Y ahí es donde viene lo interesante que vemos nosotros en las constelaciones familiares, en el análisis, la interpretación y la interpelación de los sueños y los test proyectivos, como el mismo tarot o los dibujos. Por ejemplo, hay gente que me dice: no, es que Ramiro, yo no recuerdo los sueños. Yo le digo: no hay problema. Y lo pongo a hacer un dibujo. Es que yo no sé dibujar. Y yo le digo: no importa. Vas a dibujar como un niño. Y entonces, con lo que esa persona dibuja, yo le puedo decir: dibújeme un árbol. Y con base en ese dibujo, yo puedo interpelar, cuestionarlo. Mira, ¿y ese árbol por qué está aquí? ¿Por qué no está este otro lado? Y hacemos un análisis psicológico que es información que emerge del inconsciente. Cuando una persona en una constelación pone los personajes en un escenario, en lo que llamamos el campo, está generando una imagen, ¿sí?, desde el inconsciente. Y es impresionante, y lo vemos claramente, como muchas veces una persona que no tiene conocimiento de psicología, que no tiene conocimiento de constelaciones familiares, llega y pone, cuando es una persona que sobreprotege a su papá, a su mamá, y se pone detrás de ellos, muchas veces los vemos. Por eso la gente que dice: ay, no, las constelaciones son una pseudociencia. No, la fenomenología, el existencialismo le dan una fundamentación epistemológica, psicológica, filosófica,
a las constelaciones familiares. Entonces, cuando nosotros nos damos la oportunidad de hacer una lectura a esa información que emerge de las profundidades del inconsciente, ya sea con el análisis de un sueño. Yo siempre cuento el sueño en el que unas mandarinas me iban a aplastar. Sueño tan pendejo, estúpido. Pero gracias a uno de mis grandes maestros, César Hernández, que en 5 minutos en la cafetería de la universidad me desnudó psicológicamente por un sueño tan estúpido. Y este hombre llega y me dice, me hizo 3 o 4 preguntas con base en ese sueño. Y después, entonces, descubrimos que en el inconsciente estaba un trauma con mi padre. Porque mi padre era como un hombre muy mandón, pero yo quería mujeres mandarinas. Entonces, cuando uno se va a dormir, se mete en el inconsciente. Qué curioso. El ser humano, en promedio, duerme 8 horas al día. ¿Qué quiere decir eso? Una tercera parte del día. Si el día tiene 24 horas y yo duermo 8 horas, es una tercera parte del día. Lo que quiere decir que si lo extrapolo a lo macro y yo vivo 90 años, fueron 30 años que pasé durmiendo. Eso es mucho hijo de puta tiempo. Pero entonces cuando nosotros nos vamos a dormir, nos metemos en el inconsciente. O cuando hacemos una hipnosis. O cuando hacemos un test proyectivo. O cuando hacemos una constelación, nos estamos metiendo en el inconsciente de esa persona. Y rescatamos lo inconsciente. Lo que estaba ya en el inconsciente, lo rescatamos y lo traemos ¿a dónde? A la conciencia. Porque lo traemos, por decirlo de alguna manera, a la luz. Cuando el bebé nace, ay, la mamá dio a luz y estrenó pulmones esa criatura. ¿Sí? Y entonces, cuando eso se convierte, ojo, me metí en el inconsciente, sea a través de un sueño, sea a través de un dibujo, sea a través de una constelación, sea a través de una hipnosis, me profundizo y rescato lo inconsciente, el trauma de cuando estaba en el vientre materno, o el trauma transgeneracional, o el trauma de cuando tenía 6 meses, lo traigo a la conciencia y ya lo puedo mirar y darle, ojo con esto, un resignificarlo. Por eso a mí me da risa muchas veces en los cementerios, en los velorios, uno escuchaba, ay, mi hijo, resignación, resignación, y yo no entendía ni puta mierda. ¿Qué es lo que le están diciendo? El prefijo re quiere decir volver, significar, dele un nuevo significado. Ya no es ese niño que está siendo abusado sexualmente. O te vas a quedar alimentando tu drama existencial por algo, y no es que te tengas que revictimizar. Por el contrario, es poder decir, ya, le puedo dar un significado diferente. Yo no tengo, ojo con esto, yo soy un sinvergüenza. Gracias a Dios perdí en gran parte la vergüenza. Y yo, por ejemplo, digo, sí, yo fui abusado sexualmente por un tío que se masturbaba delante de mí, y entonces yo veía un pene grandote y yo sentía en mi trauma inconsciente que lo tenía muy chiquito. Y entonces, cuando en el inconsciente profundizo, descubro lo inconsciente, lo traigo a la conciencia, le doy un nuevo sentido, un nuevo significado. Y me tuve que callar por mucho tiempo eso, porque donde yo le hubiera hablado, mi papá hubiera matado a ese tío. Y fue lo que fue. Y entonces lo convierto en lo consciente. Y ojo con esto, cuando yo adquiero plena conciencia de algo, adquiero voluntad sobre ese algo. Cuando yo adquiero plena conciencia de algo, tengo voluntad sobre ese algo. Por ejemplo, yo me fumaba 2 paquetes de cigarrillos al día por una fuerza pulsional de muerte, por unos complejos instaurados, porque coja usted un bebé de 6 meses y métale un cigarrillo a la boca, ¿qué va a hacer? ¿Pero qué? La publicidad, el hombre Marlboro. Y el tipo se fumaba un cigarrillo Marlboro y aparecía una mujer espectacular, una rubia, y le daba un beso. Y uno decía, wow. Entonces, si yo me fumo un cigarrillo y hago así, entonces me veo más sexy, ¿sí? ¿Y qué pasó?
Yo me fumaba 2 paquetes de cigarrillos hasta que una novia me dijo, darte un beso a vos, ¿sabes cómo darle un beso a un cenicero? Porque ella no fumaba. Y después yo descubro de dónde venía esa fuerza en el inconsciente para yo mantener ese vicio tan estúpido. Rescaté lo inconsciente, lo traje a la conciencia. Ya a mí no me provoca fumar cigarrillo. ¿Puede alguien decirme, Ramiro, prendeme un cigarrillo? Sí, se lo puedo prender, no hay problema, pero yo no me quedo enganchado ahí. Entonces, cuando nosotros vamos caminando dentro de este proceso del reconocimiento del inconsciente, lo inconsciente, la conciencia y lo consciente, y entendiendo desde el inconsciente el colectivo, el familiar y el personal, entonces yo me voy dando la oportunidad de decir, ok, miro para atrás, esto fue lo que aprendí, a los putazos haya sido, a través de los traumas, pero yo ahora cada vez soy más maduro, soy más libre, porque el ser humano es el único ser que tiene ese potencial de ser cada vez más libre. Y después, en otro tema, hablaré de la profundidad del sentido de libertad, porque dentro de ese inconsciente colectivo, Carl Gustav Jung reconoció lo que se conoce como los arquetipos. ¿Qué es un arquetipo? El nombre lo dice, tipo, algo antiguo, una forma antigua. Y venimos con una serie de arquetipos. Joseph Campbell, en el héroe de las 1000 caras, creo que se llama el libro de él, habla de un montón de arquetipos que están en nosotros. Y muchos de ellos se van despertando y otros se quedan dormidos. ¿Cómo reconocer una serie de arquetipos? Hay un test que yo hago basado en un libro que me encanta y lo hemos trabajado ya con algunos de ustedes que están aquí para profundizar en el descubrimiento de esos arquetipos, ver cuáles de esos arquetipos en mí están dormidos, cómo los puedo despertar, cómo puedo aprovecharlos para mi beneficio. Y ahí es donde viene el arquetipo que está íntimamente relacionado con la felicidad. ¿Cuál es ese arquetipo? El del loco. El loco. Y ojo con esto porque hay 2 tipos de locura. Está la locura buena, la buena locura y la mala locura. La locura mala que lo llevan a uno para el manicomio, pero la locura consciente. Este es el arquetipo del loco en el tarot. Es poder reconocer ese ser que te permite ser tú mismo. Ser lo que en constelaciones llamaríamos la oveja negra. Porque la oveja negra o la oveja colorida, como ya lo dicen hoy, es esa persona que se dio la oportunidad de ir en contra de una normativa familiar o una formación normativa familiar, cultural, porque en la escuela también, religiosa, que te va frenando en tu potencial de ser tú mismo. Sí, también esa parte social, cultural. Y por eso cuando uno mira sobre los aspectos en los que una persona puede o no estar siendo más o menos desarrollado, ¿sí? Ahí vemos unas áreas muy particulares. Entre ellas está, como lo decía ahora Gabriel, la salud, el lado familiar, la parte social, cómo estoy con el mundo de la pareja, cómo estoy con el mundo económico, cómo estoy con el mundo de mi profesión, porque no es lo mismo profesión y economía. Cómo estoy con el mundo laboral, porque no es lo mismo economía, profesión y laboral. Y cómo está mi aspecto espiritual, cómo me voy reconociendo en ese camino. Y Carol S. Pearson, en un libro muy lindo que es el que yo más trabajo, donde hay un test, y de hecho incluso las personas que estén interesadas en hacer el curso que voy a dar en abril, van a ser 5 jueves en abril. El primer jueves de abril, creo que es el 2 de abril,
y ahí todos los jueves de abril, el 2 creo que sí es, hasta el final, el último jueves, van a ser 5 jueves, y voy a trabajar específicamente ese desarrollo del ser en esa comprensión profunda de lo que es ese camino de realización personal, ¿sí? Es poder entonces descubrir a través de la simbología de los sueños, de los dibujos, de las constelaciones, y encontrarnos esencialmente con ese arquetipo del bufón. El bufón, ¿quién era el bufón en los reinados? Era el único que se podía burlar del rey sin que le cortaran la cabeza. Libre como un berraco. Ahora que nosotros vamos con un grupo maravilloso, aquí está Lorena y no sé quién más de los que están aquí, Linda, que van con nosotros para Grecia, porque estuve estudiando a un personaje que es un loco, y es Diógenes de Ciro. Diógenes, que andaba por los caminos en Atenas, desafiando lo que era el concepto racional de muchas personas. Por ejemplo, Diógenes andaba en pelota, era un sinvergüenza. Recuerden que David Hopkins, en su maravilloso libro El poder contra la fuerza, dice que la vibración más baja que tenemos los seres humanos es la vergüenza. Y cuando una persona vibra en esa baja frecuencia, es más fácil que se enferme. No va a poder trascender económicamente. Va a tener muchas limitaciones. ¿Por qué? Porque es que, ay no, eso no se puede hacer. Yo recuerdo, a mí cómo me quisieron castrar. En la casa había un árbol de limones y yo salía a vender limones, y un día mi papá, y usted no le dijo a mi mamá, y Ramirito, ¿por qué está haciendo eso? No tiene que hacer eso. Y aparte de eso, también después que quise, porque de alguna manera uno puede ser la oveja negra. Por ejemplo, en mi familia querían, como nosotros tenemos restaurante, querían que yo estudiara administración de empresas, y yo empecé a estudiar administración de empresas. Y cuando me fui a salir, porque yo dije, no, si yo quiero administrar una empresa, primero tengo que administrar mi vida. Y cuando dije que quería estudiar psicología, uno de mis hermanos dijo, ¿psicología? ¿Es una carrera para mujeres o para maricas? Queriéndome cortar. Y entonces, cuando yo me voy dando la oportunidad de, voy a ser crítico con mi vida, puedo reconstruirme. Yo tuve una paciente de 80 años, le pregunté, ¿qué te hubiera gustado hacer? Ay, a mí me hubiera gustado haber sido doctora. Y yo, ¿y para qué? Tenía 80 años, mío. Pues para ayudarle a la gente. Y yo, bueno, para ayudarle a la gente no tenés que ser doctora. Y dice, no, pero es que yo le quiero ayudar a la gente en la salud. Y yo le digo, ¿usted le quiere ayudar a la gente en la salud? Sí. Y era una mujer muy saludable, muy vital. Y yo le digo, no, espera un momentico. Y cuando eso no existía ni siquiera los teléfonos así celulares, nada, sino que cogí el teléfono de mi consultorio y llamé a un amigo que trabaja en el Hospital San Vicente de Paúl. Y le dije, tengo aquí una amiga y quiero que me la pongas allá como voluntaria en el Hospital San Vicente. Ramiro, hágale, mándemela de una. Se la mando yo para allá, y esa señora estaba en una depresión tremenda. Y la mando yo para allá, y allá le enseñaron a bañar los enfermos, a curar heriditas y a aplicar inyecciones. Y esa mujer venía feliz a consulta. Ay, Ramiro, imagínese lo que me pasó. Y yo, ¿qué le pasó? No, imagine que como soy voluntaria en el hospital, me pusieron un camisón blanco, y cuando paso por los pabellones de los enfermos me dicen doctora. Y yo, wow, qué bueno. O sea, y empezó a sentir que se estaba realizando como ser humano, que estaba pudiendo cumplir un sueño. Obviamente, muchas veces, tal vez no vamos a poder cumplir todos nuestros sueños, pero la peor tragedia no es la muerte, sino una vida sin sueños, decía Martin Luther King. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son esas cosas que has venido aplazando? ¿Cuáles son esas cosas que no te estás dando el permiso para ser tú mismo, tú misma? ¿Crees que es demasiado tarde?
Yo recuerdo a alguien que se casó como a los 50 y pico de años, y su mujer, que también tenía como 50 y pico de años, le dijo, es que a esta altura de la vida no nos podemos equivocar. Y él dijo, no, no, qué pena. Yo hasta el último minuto de mi vida me puedo equivocar. Y lo importante es que ojalá me dé cuenta que me equivoqué y puedo cambiar. También Maturana, el antropólogo, filósofo chileno, él decía, nosotros tenemos tres grandes posibilidades. Uno, arrepentirnos, ¿sí? Cambiar de opinión e irnos. ¿Cuál es el problema? Entonces, ¿cómo nos vamos? Ahí sí me gusta ese término de empoderarnos, pero no tener un poder sobre los demás, sino sobre sí mismo. ¿Sí? ¿Cómo voy a poder empoderarme? Y por eso me gusta ese libro de David Hopkins que habla el poder contra la fuerza. Porque cuando hablamos de fuerza estamos hablando de física mecánica, fuerza de vectores, pero cuando hablamos del poder es todo un potencial interno que puede ser expansivo y que nos da la oportunidad de descubrir para qué fui hecho yo. ¿Cómo puedo lograr para eso que fui hecho? Y con toda seguridad les tengo una muy buena noticia. Usted no fue hecho solamente para una cosa. Usted no fue hecho solamente para una cosa, sino para varias cosas. Pero eso sí, una cosa sí te puedo casi que garantizar. Para algo que tú fuiste hecho fue para ser feliz. Y yo sí le digo a mis hijos y a mis nietos, no escatimen esfuerzos para ser felices. Yo vengo de una familia muy moralista. Me enseñaron que el matrimonio era para toda la vida. Luché mucho con la mamá de mis hijas para no divorciarme. Y cuando ya vi que era lo mejor, me le acerqué a mi madre, que por sus complejos, miedos de que el que dirán una cosa y la otra, le dije yo, ¿qué es lo que una madre más puede desear para su hijo? Y afortunadamente ella me respondió, ser feliz. Y yo le dije, yo voy a ser feliz divorciándome. Por eso, aquí hay dos libros que a mí me encanta recomendarle a mis pacientes. Es que son, cuando, oiga, si yo llego a mi casa y veo que Reyán se está leyendo este libro, yo digo, ay, pues puta, qué peligro. ¿Un amor que sirva o un adiós que libere? Si yo llego a la casa y veo que Reyán se está leyendo este libro, yo digo, ay, pues pucha, ¿qué pasó? Un amor que sirva o un adiós que libere. Y después hay pacientes que les digo, luego lean este segundo libro. Se separaron y fueron felices. Este libro a mí me ayudó demasiado. Se separaron y fueron felices, porque como lo vemos en constelaciones, incluso una separación puede ser un acto de amor muy grande y muy profundo. Un divorcio puede ser un acto de amor muy grande y muy profundo. Entonces, para no cansarlos más con este discurso, porque ya llevamos casi hora y media aquí hablando yo, entonces, la idea, como les digo, esto es fundamentalmente dar un abrebocas para un curso donde voy a profundizar en cada uno de estos elementos, los arquetipos, voy a trabajar en lo que es la realización del ser, en el análisis, la interpretación y la interpelación de los sueños. Y a este curso le puse el nombre como el mapa de la felicidad. Ahí sí le agradezco yo a esa bella mujer brasilera que está por ahí, que me ayudó a encontrar el título. Y entonces, es eso. El mapa de la felicidad. Van a ser 5 jueves a las 8 de la noche. Yo hay veces digo que hasta las 9:30, pero los que han estado aquí en cursos conmigo, pongan ahí la manito, pongan el número 1 los que ya han estado en curso conmigo, que yo digo que es 1 hora, 1:30, y a la final hay veces nos vamos hasta 2 horas, 2 horas y media. Así de sencillo, porque realmente para mí, yo separo esos espacios y yo me fascino con esto. Me gustaría escuchar 2 o 3 preguntas, algo que les haya quedado del día de hoy, y los que quieran se pueden quedar para escuchar una meditación, que es la meditación del arquetipo del loco, como diría Joan Manuel Serrat, creo que es. No sé si es, sí, creo que es esos locos bajitos. En esa meditación está esa canción.
¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Hola Ramiro, ¿cómo estás? Muy Es bien, Cindy. Cindy, ¿y tú cómo estás? Excelente, gracias a Dios, muy bien, Ah, todo ahí bueno, vamos. Tenía una pregunta. sí. Decías que cuando adquiero plena conciencia de algo, obtengo voluntad y control. Entonces ahí es como cuando como la relación que yo le encuentro en los arquetipos es que conociendo esos arquetipos podemos llegar a esa realización de entendernos y digamos sacarles el mejor provecho. En parte, Ok. porque conocerlos no te da la facultad. Es como decir, yo conozco una bicicleta, entonces ya sé montar en bicicleta. No. ¿Cómo voy a activar ese arquetipo en mí? Activarlos. Ya, Esa era lo que, ¿entiendes la diferencia? esa, ya, Es con la esa era diferencia, la que me faltaba. activar ese, y Llevarlos. ojo, mirar yo, decir, wow, Dios mío, hay veces, hay arquetipos que nos dominan a nosotros y nos dominan desde la sombra. De hecho, a las personas que vayan a hacer el curso, yo les tengo un test sobre el bufón o el loco y el loco y la sombra. Son 12 preguntas nomás para que la persona responda y con base en eso vaya descubriendo ese bufón. Porque para mí es el personaje más hermoso del tarot, de los arquetipos. Jesús era un loco, el Buda era un loco, eh, Alejandro Jodorowsky es un loco, Bert Hellinger era un loco. Entonces, qué lindo poderse encontrar con ese loco consciente y ser un sinvergüenza sin hacerle daño a nadie. Mi papá lo último me decía, mijo, a usted se le cayó la vergüenza de la cara. Sí, no era que se me caía la cara de la vergüenza, sino que se me cayó la vergüenza de la cara. Dale, Mónica. Cuando empieza el curso y el costo, ¿lo vas a pasar por privado o qué? No, muy simple. El costo va a ser de la siguiente manera. El costo por las 5 sesiones, si la persona bueno, va a valer $180, pero las personas que se inscriban y que hagan el pago de aquí al sábado no pagarían sino $100 y tendría por las 5 clases. De aquí al sábado, o sea, de aquí a pasado mañana. De aquí a pasado mañana, la persona dice, Ramiro, quiero el curso, paga $100 y yo lo voy metiendo en un chat. Y Una ahí, pre- Otra pregunta y disculpa. Una persona que no haya estado en la escuela de constelaciones puede hacer el curso contigo? claro que sí, una persona que, mejor dicho, hasta casi que un bebé en pañales. Ah, ya tú sabes. Aquí le cambiamos pañales a todo el mundo. Es por Zoom, sí, Carolina. Gracias por la pregunta. Es por Zoom. Las clases las grabo y luego se las facilito a las personas que están haciendo el curso para que tomen nota, para que luego me hagan preguntas, me las critiquen, en fin. Natalie, es diferente el que hicimos de los arquetipos. Yo diría, está basado en ellos, pero yo estoy agregando otros elementos, ¿no? Por ejemplo, como estoy rescatando información de este libro de las 5 culpas antes de morir, entonces voy combinando varias cosas, ¿sí? Voy articulando. Va a tener, yo pienso que sí hay una columna vertebral, porque ese que hicimos de la realización del ser tiene todo un proceso que habla de 3 arquetipos amplios: el ego, el alma y el sí mismo o el espíritu que yo hablo. Y cada uno de esos arquetipos o macroarquetipos tienen 4 arquetipos. Y trabajamos esos 4 arquetipos del ego, esos 4 arquetipos del alma y esos 4 arquetipos del espíritu o del sí mismo. Y una persona en el test va a ir descubriendo cómo están sus arquetipos del ego, cómo están sus arquetipos del alma y cómo están sus arquetipos del espíritu. ¿Alguien más tiene Y perdón, alguna? Ramiro. Sí, ¿Y los pagos podemos hacer por medio de Cel o? mira, puede ser por Cel, puede ser por PayPal, recibo dientes de oro, anillos de matrimonio que ya no funcionen, yo recibo de todo. Una gallina culeca. Ay, vamos a hacer la meditación del dedo chiquito. ¿Y cuántos, el máximo de cupo?
Ah, no, yo más o menos creo que por ahí unas 30 personas y si hay más no hay problema. Hay personas que van a ver esto grabado y entonces después de pronto se animan. Por eso voy a dar plazo hasta el sábado para que ellos puedan verlo y bueno, y de ahí los que están en Colombia también, en Colombia recibo pesos colombianos, recibo, ¿qué más podemos recibir en Colombia? Esmeraldas, en fin, ahí no hay problema con eso. Luego el curso después del sábado va a quedar en $180 las 5 sesiones. O alguien me dice, Ramiro, y si yo quiero clase por clase, $40 por clase. Ustedes verán. Así es sencillo. Gracias, Ramiro. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, entonces vamos a hacer la meditación. ¿Quieren quedarse para la meditación? Levanten la mano los que quieran, digan sí, la meditación. Sí. Perfecto. Esta meditación ya la tengo pregrabada, es la meditación del loco del tarot. Es una meditación que me gusta mucho compartir y déjenme la encuentro nuevamente porque la tengo por aquí y la pongo. Vamos a hacer un receso de unos 3 minuticos para los que quieran ir al baño para que no se vayan a orinar ahí en medio de la meditación, ¿les parece? Bien, puedan, vayan al baño. Son las y 34. En 6 minuticos, a las y 40, empezamos con la meditación. Sí. Y vas moviendo los dedos de las manos y los dedos de los pies. Y vas moviendo con mayor propiedad tus manos y tus pies. Y lentamente vas abriendo los ojos. Y vas volviendo al aquí y a la ahora. ¿Cómo se sienten? ¿Alguien quiere compartir su sentir? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Gracias, Tatiana. Bueno.
Javi no ha abierto los ojos. Javi sigue en el vuelo. Javi sigue volando. Ahí estoy medio despierto. Medio. Muy bien. Entonces ya saben, todos tienen el contacto mío por si de pronto alguien quiere que le pase esa meditación, yo se la paso sin ningún problema. Y si alguien está interesado en el curso que voy a dar, entonces me escriben en privado. Y también el test del bufón. Son 12 preguntas. Me lo piden y yo se los envío por WhatsApp para que lo hagan. Y bueno, Linda, no sé si quieres mencionar algo, algún anuncio parroquial, algo que se me haya olvidado. Não, meu amor. Estão todos pura dopamina, endorfina, estão todos viajando aún. Ahora não ponga o cérebro a funcionar. Deixa o cérebro relajar, que durmam Muy bien. atentos a los sueños que puedan tener esta noche, porque este tipo de meditación y la mera charla puede activar muchas cosas del inconsciente. No me asustes. No te asustes, que tú ya tienes una buena comunión con tu inconsciente. Tú ya has trabajado muchas cosas, entonces no hay por qué asustarse. Bueno. Bueno, entonces una feliz noche para todos Una feliz y noche que para descansen. todos. Gracias, gracias, gracias. Chao, Reyane. Tchau, meu Besitos. amor. Después quero hablar contigo. Claro que sí. Gracias. Nos vemos el Chao. domingo. Chao, Sí, buenas noches. ¿Este Tamara. domingo vas a tener constelaciones? No, o Ramiro não sei, tu vai ter na constelação, meu amor? No, mi amor, porque yo voy a estar en Tampa Ah, con é, lo de Ramiro está em Golden Tampa e Retreat. eu vou estar com o workshop das mulheres. Ah, ok. Reyan va a estar con un grupo maravilloso de mujeres. Bello, Buenas entonces. noches. Buenas noches, entonces. Gracias, gracias. Besitos, Mónica. Bella, Tamara, hermosa. Chao. Feliz Chao, noche. chao. Feliz noite a todos. Dicen que un profesor juicioso espera que todos los estudiantes salgan, Ai, todos os estudantes aqui saem também. Bye. porque si no se roban el tablero, se roban la tiza, el borrador. Ay, carajo. Buenas noches. Gracias siempre. Pues, Bye, gracias. bye, bye, bye.